En este vídeo corto vamos a realizar un modelo de análisis mediante elementos finitos de una rejilla con redondo apoyada en dos perfiles tubulares laterales. Modelaremos un único tramo de rejilla de 1080 x 997 soportado sobre dos tubos, Lo vamos a hacer dentro de RFEM, por lo que abrimos un nuevo modelo. Ponemos un nombre. Lo primero que debemos hacer es generar unos materiales, eliminaremos los que van por defecto y generamos un nuevo material. Vamos a utilizar un 235JR según las especificaciones que nos han sido remitidas. A continuación lo que voy a generar son dos secciones, nueva sección. En este caso serán secciones rectangulares huecas. Por ejemplo, podemos suponer de una anchura de 100 milímetros, 150 de altura y un espesor aproximadamente, podemos decir, de 5 milímetros. De forma que automáticamente vemos como el programa reconoce esa geometría. Damos a aceptar y damos a aceptar. Lo primero que vamos a hacer será colocarnos en la vista en Z y vamos a modelar dos barras. De acuerdo, vamos a modelar esta primera barra de 3 metros, 1, 2, 3 metros, de acuerdo, ahí tenemos nuestra barra rectangular. Esta barra rectangular lo que vamos a hacer es apoyarla o biapoyarla, de forma que decimos en ejes globales todos los ejes X y Z libres y el eje Y de rotación de la barra impedido, Repetimos el apoyo pero en el otro lado, donde además vamos a poner una deslizadera en Y impidiendo X y Z. Muy bien, ahí tenemos el modelo, que no deja de ser un modelo de barra, Por lo tanto, lo que vamos a hacer será aproximadamente dividir en 1 metro, Por lo tanto, vamos a decir dividir barra, nudos intermedios, decimos dos nodos, nos genera esos dos nodos, y a continuación lo que vamos a hacer aquí es en dividir barra a una distancia, por ejemplo, del final de la barra 0.25, por ejemplo, y aquí en dividir barra distancia del principio 0.25. ¿Por qué hacemos esto? Porque lo que vamos a hacer a continuación es en estos puntos de alguna forma extruir la barra, Para ello lo que vamos a hacer es, vamos a fusionar estos nodos ahí, eliminar, fusionar líneas barras unidas, fusionar líneas barras unidas. Y botón derecho sobre esta barra y le decimos generar superficies desde barra. De forma que ya tenemos el modelo de elementos finitos, nos ha generado un refinamiento que lo vamos a eliminar, Vamos a eliminar también el eje, ¿de acuerdo? Y vamos a generar superficies rígidas para hacer la transición entre elementos tipo barra y elementos tipo superficie, Vemos que no lo hace bien, será porque tenemos que seleccionar líneas de contorno, barra rígida, seleccionamos nuestras 4 líneas. Repetimos el proceso aquí. A continuación lo que vamos a hacer es dividir esta línea, Y es básicamente principalmente esta línea. Dividir línea a una distancia del principio 0.25 y esta misma línea, dividir línea, distancia también del final 0.25. De acuerdo, que tenemos el tramo de esta forma donde va a ir nuestra rejilla. Muy bien, lo que vamos a hacer a continuación será eliminar esta superficie, O copiar esta línea, control, cojo el punto y lo pongo ahí. Control, cojo el punto y lo pongo ahí, Entonces lo que vamos a hacer es dividir esta línea del final, una distancia, Y vamos a decirle, pues del final aproximadamente 0.05. De acuerdo, que ahí será donde tendremos el angular. Y ahí dividir línea
0.05. De forma que eliminamos estas líneas de aquí, estas líneas de aquí, este nodo lo eliminamos fusionando líneas, y este nodo también lo vamos a eliminar fusionando líneas, ¿de acuerdo? Esta superficie superior la vamos a eliminar y vamos a continuación a meter una línea que una con esta, ¿no? De forma que lo que tenemos es, bueno, esa superficie interior que es donde se va a apoyar el angular. Para ello le vamos a dar superficie estándar y era de 5 milímetros, que era el espesor de esa chapa. Y a continuación repetimos el proceso para la zona exterior. Tenemos dos superficies, esta y esta, ¿no? Muy bien, eso mismo que hemos hecho aquí, lo vamos a tener que hacer en el lado, ¿no? Para ello lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a asumir que nuestro angular es un angular de 50 por 50, ¿de acuerdo? Pudiera ser con esta pata un poquito más larga o con esta un poquito más larga, vamos a suponerla de 50 por 50. De acuerdo. Entonces lo único que tenemos que hacer es similar a lo que hemos hecho aquí, ¿no? Vamos a tirar, por ejemplo, o copiar esta línea, control, ponemos ahí, control, ponemos ahí, ¿no? Y aquí lo que hacemos es dividir línea del principio a una instancia, también los 0.05 que habíamos comentado, y aquí igual dividir línea del principio los 0.05 que habíamos comentado, ¿no? Vamos a unir estos dos puntos y lo único que tenemos que hacer es eliminar estas líneas y eliminar línea fusionando estas de aquí. De acuerdo. Nuestro siguiente paso será pues generar esas superficies de 5 milímetros de espesor. Ahí lo tenemos y ahora generamos la exterior. Y ahí lo tenemos. Muy bien, siguiente paso será ya empezar a modelar, pues bueno, una zona de sólidos de contacto, ¿no? Y luego modelar la superficie, ¿no? Para ello lo único que tenemos que hacer es aquí, superficie, vamos a seleccionar mover, copiar, vamos a darle, por ejemplo, en Z menos 0.02, 2 milímetros, aproximadamente sería 2,5 más 1,5, 4 milímetros hacia arriba. Vamos a dar una copia y seleccionamos que nos genere sólidos entre copias. Vamos a aceptar y vemos que nos ha generado este sólido, ¿no? Este sólido será un sólido de contacto que en caso de que yo intente sacar la rejilla hacia arriba falle, ¿no? Para ello vamos a decir fallo bajo tracción. La superficie superior será esta de aquí y vamos a decir que la fricción sea rígida. Podemos luego modificarla. Esta superficie vemos que tiene esos 5 milímetros que lo vamos a corregir por 3 milímetros porque pertenecerá al angular, de forma que la superficie inferior tiene 5 milímetros y la superior 1,5, 3 en este caso, que es la que pertenece al angular. Muy bien. El siguiente paso será pues de una forma similar hacer copia aquí, ¿no? Mover, copiar, en este caso será en X 0.004, generaremos una única copia y generaremos sólidos entre copia, también de contacto. Muy bien. Lo único que tenemos que hacer a continuación será, por ejemplo, mover, copiar este nodo. Vamos a moverlo en Y y en Z, por ejemplo,
0,5 en Y y en Z 0.005, ¿no? 0.005, 0.005. Bueno, ahí vemos que me he equivocado, iré hacia atrás y lo voy a hacer es moverlo hacia el otro lado. Será menos. Y ahí tenemos nuestro nodo. ¿De acuerdo? Y de la misma forma que hemos hecho eso, pues vamos a mover, copiar, menos 0.05, 0.05, ¿de acuerdo? La idea es que yo genere ahora aquí mi primera pletina, vemos que, o línea de referencia para la pletina. Y lo que vamos a hacer a continuación será, bueno, copiar cada menos 0.03, 30 milímetros, vamos a poner 10 copias, ¿no? Y tenemos esas líneas que es donde vamos a tener nuestras rejillas, ¿no? Bien, antes de hacer eso lo que voy a hacer es, como más o menos la distancia entre rejillas es 1080, lo que voy a hacer es mover, copiarla en X 1.080, se poner 0, una única copia. Vamos a generar superficies entre línea y la superficie será de 3 milímetros. En vez de hacerlo a 1080, pudiéramos haberlo hecho a la mitad, que será 0.540, 0.4, perdona. ...504 más 504 es 1008, que es, creo, la dimensión que se nos había dado por aquí. Correcto, que nos genere una copia, de forma que esta será la mitad de la varilla, ¿no? A continuación vamos a dividir la barra. Si tenemos, por ejemplo, aproximadamente que esta distancia son 504, vamos a copiar este nodo .002, una copia, aceptar. Ahí tenemos ese nodo y este nodo también vamos a copiar, pero en este caso menos 0.02, de forma que estamos seguros que aquí lo que tenemos son 500. La idea es, bueno, dividir 500 entre 30. Son 16, es un número un poco de aquella forma. Por lo tanto, bueno, vamos a dividirlo aproximadamente en dividir línea. Nudos intermedios vamos a poner 16. ¿De acuerdo? De forma que la distancia entre nodos sea 0.03, ¿no? Se podría dividir porque creo que la distancia entre redondos es más pequeña.
Pero bueno, vamos a hacer para este ejemplo de esta manera. Bueno, la idea es que habiendo copiado esto de esa forma, ¿no? Lo único que tenemos que hacer ahora es, pues bueno, copiarlo tantas veces como necesitemos, ¿no? Para ello lo único que vamos a hacer es, vamos a ponerlos en X, en Y. Ponemos en X, quitamos la vista aquí y seleccionamos este de aquí, mover, copiar. Vamos a poner 20 copias en Y a menos 0.03 y que no nos genere nada adicional. Ya estamos generando ahí nuestra rejilla, ¿eh? Esto de esta misma forma, mover, copiar. Seguramente nos pasemos con 20. Han sobrado 3, 4, 5, 6, 7. Han sobrado. Muy bien. Ahí tenemos estas varillas y ahora lo único que tenemos que hacer es meter una varilla, ¿no? 4 milímetros, ¿no? Generamos una nueva. Podemos ponerla redonda, vamos a decirle 4 milímetros. Mismo cero. Bueno, la idea es simplemente unir esta barra con esta. ¿De acuerdo? Y ahora en mover, copiar. X creo que es 30. Podemos cogerlo aquí, control, y ir llevándolo ahí, ¿no? Vamos a generar la malla de elementos finitos. Me está dando guerra este sólido de contacto, no pasa nada. Vamos a eliminarlo y volver a repetir. Y vamos a hacer un... Vamos a asegurarnos que esta línea, que es la línea 39, está integrada en esta superficie. Correcto. Por lo tanto, ahora podemos generar nuestro sólido de contacto. Con fallo bajo tracción. Vamos a intentar ahora generar la malla.
Vale. Estas líneas que tenemos aquí las vamos a necesitar también en la otra superficie. Por lo tanto, los vamos a hacer una visibilidad. Estas líneas tenemos que de alguna forma copiarlas también en la superficie de atrás, ¿no? Para ello lo único que cogemos es este punto y lo llevamos ahí, ¿no? De forma que nos aseguramos que la 1317 a la 1350 y 317 debe estar bien, ¿no? Vamos a cambiarlo a sólido. Y vamos a generar la malla. Vemos que la malla es muy grande. Vamos a poner, por ejemplo, para las superficies de 3 milímetros, un refinamiento de malla. Vamos a generar la malla. Muy bien. Vamos a cancelar el modo de malla de elementos finitos y ahora vamos a seleccionar también cálculo configuración de la malla de elementos finitos, un tamaño de malla 0.01. Ya tenemos prácticamente todo modelado, ¿no? A falta de, bueno, esta superficie de aquí, cambiarla a 3 milímetros y de nuevo en vistas seleccionar las de 3 milímetros y aquí asignarle el refinamiento que tenemos disponible. Cerramos el modo de visibilidad y lo único que vamos a hacer es una simetría plano y Z, crear copia y el primer punto será aquí. Vamos a aceptar. No llega a ser del todo correcto aquí, pero bueno, vamos a, al no coincidir justo con una varilla al final, pero podemos por ejemplo mover estos nodos hacia la derecha y estos también hacia la derecha. De forma que si vemos el modelo de sólido vemos un poco qué es lo que tenemos, ¿no?
Muy bien, vamos a generar la malla de elementos finitos. Y a continuación vamos a calcular a peso propio. Quizás la malla es demasiado fina, por eso me va a decir que va a demorar bastante. Voy a parar el vídeo, ahora continuaremos. Y bien, tras haber terminado el cálculo ya podemos empezar a ver resultados, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, la deformada de aproximadamente 0.8 milímetros, ¿no? Es una deformada que de alguna forma pues, podemos llegar a animar, ¿no? Ver cómo esa carga concentrada que hemos puesto, ¿no? Repito, esa carga ha sido aproximadamente de unos 10 kN por metro cuadrado, aplicada en un recuadro de, si no recuerdo mal, de 0,29 por 0,29, ¿no? Es una aproximación, ¿no? Como dimensiones de aplicación, ¿no? 0.3 por 0.29, ¿no? Hemos aplicado esa carga y no, pues ahí vemos un poco el comportamiento, ¿no? Hemos puesto que el contacto del angular sobre el tubo es completo, solo en caso de que queramos levantar fallará. Para ello hemos definido los sólidos de contacto que vemos aquí arriba, con fallo bajo tracción, y hemos puesto una fricción rígida de 0.3, ¿no? De forma que, dado a la carga que yo estoy aplicando aquí, más los pesos, yo ahí tengo una carga que va hacia abajo, y soy capaz de empujar esto lateralmente sin que se mueva aproximadamente el 30% de ese peso vertical. O sea, si tengo 10 kN por metro cuadrado, ¿de acuerdo? 10 kN por 0,3 por 0,3 es aproximadamente 0.9, ¿no? 0.9 quieren kilonewton, ¿no? Son 900 newton, son 90 kilos, ¿no? Son 90 kilos de carga. Entendemos que como está en el centro, pues 45 se van a cada lado, pues bueno, soy capaz de empujar 45 kilos por 0,3, es decir, 13 kilos, aproximadamente 10 kilos, puedo empujar esto lateralmente sin que se mueva por la fricción, ¿no? Por el contacto con fricción que tenemos, ¿no? Y es el 30% de esos 45 aproximadamente. Esos son los sólidos de contacto. Hemos dicho que, bueno, que cuando vemos, por ejemplo, los angulares, ¿no? Vemos la deformada de esos angulares, pues se ve un poco qué es lo que está pasando, ¿no? Pues ahí apoya en el tubo, ¿no? Y el angular, como
tiene una holgura entre el perfil y la propia ala del ángulo, pues bueno, se deforma libremente en esta dirección que no en la forma vertical, ¿no? Esto se ve claramente, pues bueno, como la fricción pues tira un poquito de allá, y se ve más claramente viendo, por ejemplo, solo los tubos, ¿no? Vemos la deformada de los tubos, vemos que es una deformada bastante vertical, ¿no? Es decir, que no hay una componente de empuje en esta dirección, ¿no? Que si yo la pongo aquí en los resultados en UX, pues veo que apenas tiene casi deformada en X, ¿no? Esta deformada viene debida a la fricción, ¿no? A la fricción, y que la pletina, al intentar acortarse, pues tira un poquito con esa fricción en esa dirección, ¿no? Pero sobre todo la deformada es predominantemente vertical, ¿no? Casi aproximadamente 34 frente a los 1, ¿no? Pues bueno, mucho más pequeño en X que en vertical, ¿no? Que son esos 34 que estamos comentando, ¿no? Por lo tanto, los tubos están trabajando prácticamente en vertical, y viendo la pletina de estudio, ¿no? Pues vemos que esta pletina tiene una deformada en el centro de 0.78 milímetros, en los lados aproximadamente la deformada del tubo 0.34, ¿no? Pues 78 menos 34, una deformada diferencial de 0.34 milímetros, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, los resultados a nivel de tensiones, ¿no? Podemos ver las tensiones de von Mises, ¿no? Y vemos que están muy por debajo, esta pletina central, muy por debajo del límite del material, ¿no? Ahí la vemos, ¿no? Y también es muy interesante comprobar cómo la hipótesis que ya habíamos supuesto y habíamos comentado de suponerla apoyada, pues de alguna forma puede quedar del lado de la seguridad, siempre queda del lado de la seguridad, porque vemos que hay un cierto empotramiento, ¿no? En esta pletina, en estos lados, ¿no? Ese empotramiento, ¿a qué se debe? Pues bueno, a que tenemos un redondo aquí arriba, ¿no? Que lo que hace es que al estar cogido con otras pletinas que no están cargadas, pues genera un pequeño empotramiento sobre esta pletina, que en cualquier caso es pequeño, como estáis viendo, es prácticamente una biapoyada, ¿no? Veis la deformada claramente, que la ponemos en I, vemos la deformada de la pletina, pues prácticamente como si fuera una biapoyada, ¿no? Es también bueno, muy interesante mencionar que podemos ver los resultados también en los tubos, ¿no? Podemos ver las reacciones, ¿no? Aproximadamente tenemos 589 newton, 589 newton, 589 newton, 589 newton, ¿no? Pues bueno, son aproximadamente 590 por 4, son 2360. Hay que añadir al peso a la carga que hemos dicho, hay que añadir el peso de toda esta estructura, que es bastante, ¿no? Son unos 2360 newton, 236 kilos, ¿no? De los cuales pues una cuarta parte va a cada apoyo, ¿no? Donde están cogidos los tubos, ¿no? Hay que tener en cuenta que de alguna forma la flecha total, esos 0.8, también dependen de la rigidez de los tubos, ¿no? He dicho 2800 kilos dividido entre 4, pues cada reacción en los tubos son perdón, unos 700 newton, unos 70 kilos cada apoyo, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Muy bien, también es interesante, por ejemplo, en vistas, coger el angular y solo cogemos el angular y el tubo y hacemos una visibilidad y vemos la deformada, ¿no? De ambos, ¿no? Y vemos como, quitando por ejemplo el modelo para no... Vemos como pues el angular respecto del tubo se mueve, ¿no? Por ese efecto de fricción, ¿no? En esa zona central se mueve, ¿no? Podemos incluso animarlo un poquito, ¿no? Inicialmente está uno vertical respecto del otro, pero vemos que sobre todo en la zona central se mueve más, se separa de donde estaba originariamente, ¿no? Muy bien, esto mismo lo hemos hecho, que hemos puesto la carga, insisto, en la zona, únicamente en la zona central, ¿no? Tenemos ahí la animación, vamos a quitar la animación, las cargas y mostrar también el modelo. Eso que hemos hecho para la zona central, como digo, también lo podemos hacer para una carga en la zona lateral, ¿no? Que es la que vamos a ver ahora. Vamos a ver, quitar los resultados y ver la carga, ¿no? Está aplicada pues en el mismo lado, pero en el centro y en el lado, ¿no? De forma que cuando yo veo los resultados, quito las cargas
y escalo la animación, por ejemplo a 500, pues bueno, vemos que la deformada en este caso, antes era 0.78 aproximadamente, en este caso lateral pues aproximadamente tiene lo mismo. ¿Por qué? Porque resulta que claro, aquí está más cerca de este apoyo, ¿no? Está un poquito más cerca de este apoyo y bueno, la carga ya no está justo en el centro, que es la zona más flexible para los tubos, ¿no? No obstante, igual que hemos hecho antes, podemos ver las pletinas laterales, ¿no? Para el caso de carga 2, y vemos como, pues bueno, ahora es esa pletina lateral la que más se está cargando, ¿no? Aproximadamente 0.28, 0.77, ¿no? De acuerdo. Podemos ver también los tubos, qué es lo que pasa con los tubos, ¿no? También una deformada también bastante vertical, de forma que si yo veo UX pues prácticamente no hay nada, hay un poquito ahí, insisto, por tema fricción, pero es eso, 0.02 frente al UZ, que es 0.33, ¿no? Mucho mayor la deformada vertical, como es de esperar, frente a la de fricción, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, también los angulares, ¿no? Y vemos un poco, vamos a escalar un poquito esa deformada de los angulares y vamos a ver cómo, bueno, lo tenemos en el caso de carga 2, ¿no? Se comporta ligeramente bien, excepto en esta zona, ¿no? Podemos ver angulares y tubos, cancelamos aquí, en vistas vemos también los tubos y seleccionamos también estos tubos, hacemos una visibilidad y vemos la deformada de los angulares y los tubos. Bueno, ahí me he equivocado, he cogido este angular y el otro tubo, por lo tanto vamos a cogerlo al revés, cancelar visibilidad, vistas, cojo pletinas, cojo tubos, cojo tubo de ahí, cojo angular y cojo este angular, ¿no? Y hago una visibilidad, vemos la deformada, quitamos el modelo para no liar, y vemos como, bueno, este es el caso de carga 1, pero podemos ver el caso de carga 2, como está muy escalado, muy grande, ¿no? Ponerlo a 500, que es lo que está ocurriendo aquí, ¿no? Insisto que está muy escalado, ¿no? Si lo pongo a escala 1 o a 10, que es lo que me interesa, vamos a ver que no ocurre eso, ¿no? El angular en principio apoya ahí, de forma que si yo ahora voy incrementando la escala, pues veo un poquito lo que está pasando, ¿no? El angular intenta moverse aquí, que tiene esa holgura, y a la vez por la fricción en este lado, que es donde mayor tiran por tener la carga, ¿no? Muy bien. Es un ejercicio además también muy interesante, ¿no? Bueno, vamos a la deformada. Podemos también ver, mostrar en modelo las tensiones, por ejemplo, en esta pletina, ¿no? Vamos a hacer una visibilidad, vemos tensiones de von Mises, ¿no? En la pletina más solicitada, y vemos que, pues bueno, todavía debajo del límite del material. Mostramos los resultados en superficies constantes sobre los elementos, como digo, todavía bastante fuera del colapso de esa pletina, ¿no? Es muy interesante hacer una simulación, ya no suponiendo que hay una holgura entre el tubo y el angular, de forma, porque esta simulación que estamos haciendo, básicamente hemos supuesto que nuestro tubo está aquí, ¿verdad? Y el angular está literalmente apoyado sobre él, pero con una holgura, ¿no? Esta holgura que yo estoy comentando básicamente es este espacio que hay ahí, ¿no? Claro, lo que ocurre es que no hay contacto, no empuja cuando la pletina tiende a deformarse, ¿no? Como es de esperar. Esta es la pletina en su posición original, no en su giro, pues bueno, tiene libertad de alguna forma para girar, ¿no? Y es lo que hace, ¿no? La pletina pues gira, literal, bueno, vamos a hacer un giro, el giro es bastante pequeñito, vale. Y no tiene nada a lo que tocar, ¿no? Porque, como digo, dejamos unas holguras para que se pueda eliminar, se pueda sacar esa pletina, ¿no? Ahí tenemos este es el ángulo, ¿no? Ahí tenemos el ángulo.
entonces puede de alguna forma moverse en esa dirección sin mayor problema, porque como digo, esta zona verde es la holgura, ¿no? ¿Qué ocurre si no existiera esa holgura, ¿no? Fuera despreciable, si fuera literalmente muy encajada ahí, ¿no? ¿Qué es lo que, como digo, ocurriría, ¿no? Pues bueno, lo que ocurriría en la simulación pues sería que ahora la pletina sí se forzaría y se empujaría al tubo, ¿no? Es decir, si yo ahora veo a vistas y de un tubo, veo la deformada, me fijo que cuando veo la deformada en UX, pues bueno, apenas pasa nada en el alma, ¿no? Aquí apenas pasa nada. Ahora veremos que si yo le digo al programa para esta misma simulación, quizás la de la carga centrada, que como veis no pasa nada, le digo que ahí no hay holgura, ¿de acuerdo? Y repetimos el cálculo, ¿no? Vamos a calcular, no sé lo que va a demorar. Vamos a ver cómo ahora el ángulo punzona ese tubo, ¿no? Y lo empuja hacia adentro. Claro, ahora no tenemos esa holgura, ¿no? Vamos a darle a no. Vemos que pues demora, ¿no? Luego, en el segundo caso de carga no lo haremos. Aquí lo único que quiero mostrar es que en caso de que no metamos holgura va a punzonar el tubo, ¿no? Entonces bueno, quizás podía haber pasado los resultados, pero bueno, me interesa que quede claro ese concepto. Y bueno, luego tenemos los módulos de diseño, tenemos los módulos para parametrizar el modelado de esa estructura y no haberlo hecho como yo lo he hecho, que puede demorar más o menos. El módulo para valorar, bueno, ahí vemos cuando ahora ya hemos puesto el contacto, vemos como el ángulo empuja, ahí lo vemos al tubo, ¿no? Porque ahora ya no hay holgura, entonces sí que existe contacto total, ¿no? Y ahora pues bueno, la deformada se parece ligeramente, ahora tiene un poquito más de empotramiento, ¿no? Si le voy a vistas, le doy pletina estudio, pues puedo ver por ejemplo los esfuerzos y veo que está más empotrada de lo que estaba antes, ¿no? Que tenía apenas 2000 o así, o sea, está como más empotrada porque claro, ahora hace tope el ángulo con el tubo, ¿no? Entonces bueno, está un poquito más empotrada, ¿no? Pero tampoco mucho. Muy bien, esto es básicamente lo que quería mostrar. Os adjunto también un informe de cómo sería el diseño de esta estructura, ¿no? Para que lo tengáis, y bueno, y el vídeo con la cotización un poco del coste del software. Si tenéis algún tipo de duda, etcétera, por supuesto estamos abiertos a hacer algún otro tipo de simulación, de modelado, etcétera, para que bueno, pues sepáis las capacidades del software de cara a intentar resolver pues bueno, los problemas que se os presentan, ¿no? de cara a diseñar vuestras rejillas, etcétera, ¿no? O hacer otro tipo de simulación más avanzada, ¿no? Esta ha sido bastante sofisticada, el tema del rozamiento, el tema del contacto con el angular con el tubo. Bueno, aún así era el comportamiento bastante elástico, etcétera, para aún así bastante carga, lo cual dice que no voy a decir que están sobredimensionadas, pero que bueno, que quizás sí que se pueden optimizar un poquito, ¿no?